Es un privilegio muy especial estar con vosotros esta mañana para un tema que es de capital importancia. Y es de capital importancia porque estamos en un mundo de un relativismo tremendo que está afectando seriamente el púlpito de las iglesias, en donde la gente que ocupa el púlpito está formada de una determinada manera. Algunos son formados por inducción, escuchan, perciben, asumen y declaran luego. Pero la persona ocupada de liderazgo en la iglesia y de la formación de otros tiene necesariamente que tener una formación él conforme a la Biblia. El que va a enseñar no solo tiene que conocer la Biblia, tiene que vivir conforme a la Biblia. Hay cosas que puedes enseñar en un instituto bíblico, una facultad de teología, todo lo que tiene que ver con técnica bíblica, con idiomas bíblicos, con exégesis bíblica, homilética o hermenéutica, todas esas cosas que se pueden dar en el aula y son necesarias. Pero la formación de una persona que va a enseñar conforme a la Biblia tiene áreas que solo en colaboración con personas que viven la Biblia pueden aprender. Y esto es de capital importancia. La humildad, gracias Susana. ¿Qué haría yo sin mis gafas? ¿Y qué haría yo sin Susana, que me las guarde en el bolso y luego la formación de estas personas requiere una experiencia de tiempo, no solo con la Biblia, sino con la Iglesia. Y con las personas de la Iglesia y con la gente de la Iglesia. La Iglesia no es una institución, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia no es un elemento donde se congrega un determinado número de personas que se llaman de la misma manera y tienen unas convicciones comunes. La Iglesia es la universalidad de todos los creyentes puestos en Cristo por la acción del Espíritu Santo. No hay iglesias, plural, hay una sola iglesia. Pero esa iglesia se llama de muchas maneras, claro que sí. Accidentalmente en el tiempo se le ha denominado. Recordáis que al principio la iglesia se le llamaban los del camino. Creo que hay un grupo musical folclórico, los del camino, así se llamaba la iglesia. Luego en Antioquía le cambian el nombre y comienzan a llamarle cristianos, y así sucesivamente hasta llegar al tiempo de la reforma drástica, reforma capital. Hay muchas formas de calificar esa acción que sigue a la reforma y que genera la recuperación de ciertos principios que definen al grupo. ¿Qué es un bautista? Bueno, un bautista no solamente es el que asume la doctrina del bautismo por inmersión y de que los creyentes tienen que cumplir la ordenanza. ¿Cómo le llaman? Bautistas. Y los metodistas, bueno, otros los pentecostales y los hermanos libres también. Todos esos son accidentes históricos. Cuando la denominación confunde la iglesia o asume el rol de la iglesia, es un problema. Porque no genera un avance, sino una división. Y fracciona el cuerpo. Y no solamente fracciona el cuerpo genérico, sino el cuerpo en sentido individual. Yo no puedo tener comunión con estos porque piensan aquello. Tienes que preguntarte si Cristo tiene comunión con ellos. Porque si Cristo tiene comunión con ellos y tú rompes tu comunión con ellos, estás rompiendo la comunión con Cristo. Estás poniendo a Cristo fuera de comunión. Y esto trae una consecuencia fatal para el crecimiento, porque te constituyes, quieras o no, en enemigo de Dios. Dios actúa contra aquellos que se enemistan con él. Por tanto, la iglesia que prospera es la iglesia que descansa en la Biblia y es enseñada en la Biblia. ¿Me estáis siguiendo?
Necesitamos hombres preparados técnicamente, por supuesto. Hombres que conozcan las lenguas bíblicas, fantástico. Hombres que conocen la hermenéutica, muy bien. Que son especialistas en doctrina no sé cuál, perfecto. Pero sobre todo, un expositor bíblico, un maestro, un pastor en la iglesia, tiene que vivir conforme a la Biblia. No sé quién fue estos días, oí tantas frases que he anotado y que me quedan ahí colgadas, y una de ellas es que el que vive a Cristo vive la Biblia, o el que vive la Biblia vive a Cristo, porque Cristo se expresa en la Biblia. Y Cristo como hombre usó la Biblia. Cristo estaba dependiendo de la Biblia en su ministerio, y yo quiero empezar por ahí. Lo primero que nos dice el Evangelio es que cuando Cristo sale al ministerio, ¿salió para qué? ¿Para predicar qué? ¿El Evangelio de qué? Del reino. Por tanto, es un mensaje bíblico. Y este Cristo que viene a enseñar o a predicar el mensaje, el Evangelio del reino, la primera cosa que Cristo hizo, que se describe como un ministerio de masas en el Evangelio, fue el Sermón de la Montaña. ¿Qué hizo Jesús en el Sermón de la Montaña? Abrir la Biblia. ¿Y decir este versículo significa esto y se marchó? No. Desafió a la gente con ese texto para que frente a la palabra de Dios la gente reaccionase. Dejadme en esta introducción, voy a cortarla porque tengo bastantes notas ahí. Dejadme deciros que no es posible ningún avivamiento espiritual que no sea producido por la Biblia. En esto el mundo evangélico está cada vez más equivocado. Cuando tú retiras la Biblia de la iglesia o del púlpito, no pienses que vas a tener ningún éxito en el funcionamiento de la iglesia. No en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se produjo el gran avivamiento de Israel en tiempos de Nehemías? Porque Nehemías convocó un culto, una reunión extraordinaria. ¿Quiénes asistieron a esa reunión? Todos, incluidos los adolescentes. Dice todos los que podían entender. Los pequeños hacen ruido, no entienden. Bueno, déjalos tranquilitos. Pero adolescentes, ¿qué hizo Nehemías? Bueno, vamos a organizar bien esta reunión. Venga el coro del templo y cante durante 1 hora. Luego, después de esa hora, vengan e infórmenos de cuál va a ser el programa del día. Y cuando ya haya sido realizado todo eso, entonces vamos a leer la Biblia. ¿Hizo eso? Desde el alba hasta el mediodía leyendo la Biblia. Solo. Y los levitas, conocedores de la Biblia, reunidos o introducidos entre la gente para explicar a la gente lo que significaba la palabra. ¿Cuál fue el resultado? Al final de la reunión todos lloraban. ¿Por qué? Por tristeza, no conmocionados por la Biblia. De manera que ellos decían, estamos viviendo una experiencia contraria a la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a la Biblia. Estamos hablando de líderes del Antiguo Testamento. Y ahora yo llego al Nuevo Testamento. Y una de las necesidades urgentes, yo quiero enfocar este tema porque mirad, estoy delante de un grupo de personas que saben mucho de Biblia, que le han dicho muchas cosas acerca de la Biblia, y es una bendición. Pero yo quiero enfocar esto desde la practicidad de la formación de un líder a la luz de la Biblia. De manera que yo puedo tomar muchos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero puedo tomar como ejemplo supremo de formación de líderes al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un imitador de Cristo, ¿lo dice él o no? Imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Algo más. El apóstol Pablo tiene un cambio radical en su vida que expresa en Filipenses 1:21. Es mi versículo favorito. Porque para mí el vivir es Cristo. Cristo en el arranque de la vida cristiana, Cristo en el desarrollo de la vida cristiana, Cristo al final de la vida cristiana. Las 3 grandes fases
de la salvación descansan en el Salvador. ¿Lo entendemos? Y Cristo es un gran desconocido en la Iglesia cristiana. Si tú preguntas cuál fue el ministerio formativo de Cristo, muchos no te lo van a decir. Porque la idea que tenemos de Cristo es el Jesús de los portentos, el Jesús de los grandes milagros, el Jesús que da de comer a una multitud, el Jesús que levanta a un muerto, etcétera, etcétera. Cristo viene para eso, por supuesto, forma parte de la gracia de Dios, pero Cristo viene con misión reveladora. Yo quiero que lo tengáis claro. En Juan capítulo 1, versículo 18, se nos dice que ese Dios desconocido para el hombre es revelado por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Luego tenemos que entender que Cristo viene con una misión reveladora. Los fariseos y maestros de su tiempo eran incapaces de revelar a Dios porque no conocían al Dios de la Biblia por experiencia propia. Eran teóricos de la teología y adaptaban la teología a su forma de vida y a su forma de ser. Pongo un ejemplo muy simple que todos conocéis. La Biblia dice no cometerás adulterio, ¿verdad? Bien. ¿Y qué decían los fariseos? Que el adulterio se cometía y podía ser juzgado como tal cuando te tomasen, ¿dónde? En el mismo hecho. Por eso le traen a una mujer diciéndole, la hemos tomado en el mismo hecho. Hipócritas, ¿dónde está el hombre? Ah, se nos escapó, no, lo dejaste marchar. Eso es lo que ellos hacían, una interpretación tendenciosa de la Biblia. Y Cristo dice, mira, cuando tú miras a la mujer de tu prójimo para codiciarla, eres un adúltero. Los fariseos estaban enseñando a los que preparaban para liderar detrás de ellos en las escuelas teológicas de entonces, estaban enseñando que Dios manda amar al prójimo, tu amigo, y manda odiar al enemigo. Y ese enemigo tuyo podía ser tu hermano también, que no coincidía con la mentalidad tuya. Y Cristo dice, cualquiera que habla mal de su hermano es un homicida. La gente quedó impactada. Y el liderazgo que Cristo está formando de aquellos 12 hombres, realmente, perdonadme que lo diga con tanta libertad, no sabían muchas veces dónde estaban. Y en alguna ocasión le decían, maestro, estás enfadando a los fariseos. Cristo no está buscando un pueblo religioso, Cristo está buscando un pueblo espiritual. Porque una de las características que tiene que tener la Iglesia de Cristo es esencialmente lo que Él dijo y quiso que fuese la Iglesia. La Iglesia no es un conjunto de religiosos. La Iglesia es un pueblo que vive en novedad de vida, es decir, en una vida nueva. Cuando a veces se oyen cosas muy curiosas y eso obedece a la falta de formación bíblica. No sé si oísteis que la Iglesia no está en los evangelios. ¿Lo oísteis alguna vez? Que la Iglesia hay que empezar a hablar de ella a partir de Hechos capítulo 2 o incluso de Hechos capítulo 6. O sea, Cristo no dijo nada de la Iglesia. No. Cristo se refirió a la Iglesia 2 veces en los evangelios y siempre en futuro. ¿Es verdad? No, Señor. Cuando tú abres el capítulo 17 del Evangelio según Juan, Cristo el Señor se presenta a su Padre para rendir cuentas de la misión. Es esa la oración de Jesús. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Me has enviado como siervo. Aquí está el criado. Aquí está el esclavo. Hice todo. Lo único que queda es que yo muera, pero he terminado la obra que me diste. Ahora esta obra va a traer un resultado. Y yo no oro solo por el grupito que tengo en mi entorno, oro por los muchos que han de creer en ti por la predicación de ellos. Ya tenemos un pueblo en el pensamiento de Jesús, ¿sí o no? Y Cristo dice a su Padre, Padre, yo quiero que tú sepas qué cosas quiero para este pueblo. Está la Iglesia en el pensamiento de Jesús. Y Jesús comienza diciendo a su Padre, Padre, quiero un pueblo no con vida religiosa, con vida eterna.
Y dice a su Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti como Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Lee el capítulo con calma en casa hoy. Descubrirás 10 cosas que Cristo quiere que sea la Iglesia. Por tanto, Cristo forma a ese grupo de personas en la proyección hacia esa Iglesia. ¿Les enseña la palabra? Por supuesto que sí, naturalmente. Ahora, Pablo, vinculado a Cristo, viviendo a Cristo, la vida de Cristo en Pablo, Jesús manifestando su vida en Pablo y Pablo viviendo la vida de Cristo. Con Cristo estoy crucificado y ya no vive Pablo, ahora vive Cristo. Y lo que vivo en la carne, en el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego Pablo desaparece. Y la grandeza de Pablo es decir, que la gloria suya no es que Pablo crezca, sino que crezca Cristo. Y esto es la primera dimensión que tenemos que enseñar, conforme a la Biblia, al liderazgo de la Iglesia. Perdonadme que diga algo tal vez fuerte, pero algo que es vital. La Iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos. Yo he visto pelearse en un púlpito por la titulación de una persona. Y he visto, no pelearse, bueno, entendéis la frase pelearse, ¿no? ¿Por quién debe cerrar la conferencia? El año pasado la cerraste tú, este año me... ¿Pero qué es esto? El grado máximo que puedes alcanzar en la Iglesia de Cristo es ser siervo. Solo eso. Porque Cristo fue siervo, tú no puedes ser más que tu Señor. De manera que bendito sea Dios cuando tú puedes ser siervo conforme al Maestro. Ahora, el apóstol Pablo comienza a preparar gente. Siempre en torno a Pablo hay jóvenes. No siempre en torno a los líderes de la Iglesia hay jóvenes. Hay líderes de la Iglesia que los jóvenes lo ven en el aula de la facultad. Y chao, nada más. Hay miembros de iglesia que tienen que pedir audiencia con el pastor para ver si el pastor le recibe de vez en cuando. El apóstol Pablo tiene en torno a sí siempre un grupo de jóvenes. Y ese grupo de jóvenes es distinto en carácter. Cuando Pablo tiene que arreglar un problema, envía al tanque Sherman del grupo que es Tito. Y le dice, te dejo en Creta para que pongas orden y ten cuidado porque mira que son malas personas. Y él dice, déjamelo, yo lo arreglo. En cambio, Timoteo es más retraído, se encoge un poco y Pablo dice a los corintios, por favor, si va Timoteo, no me lo inquietéis. Son distintas personas, pero lo que sí es cierto es que Pablo tiene algo primario. Escucha, dice a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capaces de enseñar también a otros. No es que Pablo le repitió a Timoteo 20 veces la doctrina estando él solo. Dice, Timoteo, ¿qué es lo que tú has escuchado durante el tiempo que vienes conmigo al ministerio? ¿Qué escuchaste? Doctrina. Manténla. Una de las necesidades primarias de un líder bíblico es enseñarle Biblia. Déjame decirlo de nuevo. Enseñarle Biblia. Enseñarle solo lo que dice la Biblia, no lo que tú quieres que la Biblia diga. ¿Me estás siguiendo? Cuando estudias la Biblia versículo a versículo, texto a texto, palabra a palabra, en el Nuevo Testamento te cae el kiosco. No sé si entendéis la palabra que. Porque tú tienes metida en tu cabeza algo que te han dicho que es así. Y resulta que vas a la Biblia y dices, no es tanto así. Por tanto, lo que tú tienes que hacer es que si la Biblia rectifica tu idea, ¿qué tienes que hacer? Rectificar la idea. Y Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí en todos los sitios, esto enseña. Ahora,
Pablo utiliza para formar a esa gente no solo Biblia. Daros cuenta que el traslado doctrinal en los tiempos de Pablo, cuando escribe estas palabras a Timoteo, era una transmisión oral mayoritariamente, porque aunque estaban escritos ya muchos de los libros del Nuevo Testamento, la transmisión de esos libros era compleja. Había que copiarlo y copiarlo y copiarlo y volverlo a copiar, y no todos tenían eso. Pero no hay duda que el maestro enseñaba lo que había escuchado a los apóstoles. Primariamente, la doctrina bíblica del Nuevo Testamento viene por medio de los apóstoles, que desarrollan el pensamiento de Jesús. No tenemos apóstoles hoy en el sentido bíblico de la palabra. Considerarse apóstol es una tremenda arrogancia. Necesariamente tenemos que entender que los apóstoles, colegio apostólico, gente que habla con la autoridad de Jesús, que establece mandamientos como si fuesen de Cristo, terminó en la época apostólica. Por tanto, la doctrina bíblica tiene que ser una doctrina apostólica, ¿tomada de dónde? Bueno, tomada de la Escritura, no tenemos otra manera. Pero una de las cosas que me sorprende es que juntamente con la enseñanza de la Biblia, Pablo dedicaba tiempo para orar por ellos. Abre los escritos de Pablo. Pablo ora a Timoteo, acordándome de ti en mis oraciones de noche y de día. No puedes formar a un líder en la iglesia si no dedicas tiempo para orar por él. Yo tuve muchas bendiciones en mi vida. Dios me ha rodeado de bendiciones siempre. Una de ellas fue el pastor que había en la iglesia cuando yo era un niño. Para mí, el ejemplo supremo de pastor. Él oraba por los jóvenes, tenía a los jóvenes a su lado, les orientaba y los dejaba equivocarse. Porque una de las cosas que tú tienes que hacer o entender es que cuando tú estudias una carrera universitaria y sales de la universidad, sales con las herramientas, pero no con la capacidad técnica. Cuando yo terminé mi carrera, yo había tenido una buenísima nota en organización y revisión de contabilidades y análisis de estructura empresarial, y el catedrático me dijo, ¿quieres tener un trabajito? Siempre que sales, si eres estudiante, que quieres un trabajito. Y me mandó a una empresa de su parte. Y yo llegué allí y me dijo el empresario, quiero que me hagas el plan de cuentas conforme al Plan Nacional de Cuentas, en fin, organizar esto para que funcione de acuerdo con las demandas nuevas de la Ley de Hacienda. Yo dije, para mí, pan comido. Hice toda esa organización. Pero había un hombre mayor por allí, que era el jefe de la administración, me miraba, seguía, y un día me dice, oiga, cuando tengamos esto, ¿qué hago? Yo me di cuenta que yo sabía mucho de tecnología, pero él era el técnico. ¿Me está siguiendo? Por tanto, este pastor de la iglesia nos encargaba, nos encomendaba cosas. A mí un día me vio y me dijo, tú tienes pocas cosas que hacer, ¿verdad? Sí, pues mira, una de las misiones es ir a buscar una revistita que nos mandaban desde Argentina a la iglesia. Se titulaba Sana Doctrina. Venía enrolladita en un papelito de correos, y yo iba a correos y recogía la revista, se la llevaba al pastor, el pastor abría, la miraba, me la entregaba para repartir el domingo. Un día se la traje y el hombre el domingo no me dio la revista. Y yo le pregunté, le dije, oiga, me están pidiendo la revista. Dice, esta vez no vamos a entregar la revista. Y claro, ¿qué pregunta un adolescente? Siempre pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y él me sonrió y me dijo, porque es demasiado sana la doctrina. Vas aprendiendo, vas funcionando y te vas enterando de varias cosas. Una de las grandes cosas que ese pastor me enseñó es la gracia. No la ley, la gracia. Un día yo hice una travesura en la iglesia, yo también era travieso, y gorda. De modo que
cazaron al delincuente. Y salía yo el domingo por la mañana de la reunión y un anciano enemigo de la juventud y la juventud enemiga del anciano me paró en el camino y me dijo: ¿tú hiciste esto? Y yo le dije: sí. ¿Y tú eres salvo? Y yo le dije: creo que sí. Y dice: creo que no, porque un salvo no hace esto. Durante toda la noche un niño de 13 años se preguntó si era salvo o no. Salía para el colegio por la mañana, 9 menos cuarto de la mañana. ¿Quién estaba en la puerta de mi casa? El pastor. Me dijo: hola Samuel, ¿vas al colegio? Sí, te acompaño. Vino conmigo un ratito y me dijo: dime, ¿qué te dijo ayer don Cándido? Se llamaba, ya está con el Señor, de modo que digo su nombre porque no va. Me dijo: ¿qué te dijo don Cándido? No, nada. Sí, algo sí, porque yo lo oí. ¿Qué te dijo? Bueno, al fin se lo dije. Y él se paró en la calle, me dijo: mírame, lo que hiciste está mal, pero aunque hubieras hecho una travesura 20 veces mayor, tú eres salvo. ¿Lo entiendes? Me dijo un abrazo y se fue. La gracia desapareció del púlpito porque se ignora la Biblia. La gracia ha desaparecido de la vida de líderes que buscan solamente señalar con su dedo al que comete una falta, una transgresión, y se olvidan que su corazón está lleno de pecado, sin confesar. Pablo enseña esto a Timoteo. Y Pablo habla de la gracia. Y Pablo instruye a este hombre de esta manera. ¿Te acuerdas, Timoteo? Cuando escribimos a los Gálatas, ¿te acuerdas lo que dije a los Gálatas? No había capítulos y versículos, pero lo digo en nuestro contexto. Capítulo 6, versículo 1. Si tú encuentras a un hermano tuyo que cae en una falta, restáuralo. No es golpéalo, es restáuralo. Porque si no restauras con mansedumbre, no conoces a Jesús. Y la iglesia necesita mucho más ser alentada que reprendida. Los creyentes de la sociedad de hoy, al menos en España, están viviendo en tensión continuada. Trabajo, más trabajo, problemas, más problemas, los niños, el colegio, no sé qué cosas. Y vienen el domingo a la iglesia cargados con sus problemas. Y nadie diga a esa persona que es un hombre de poca fe porque siente su problema. Naturalmente que lo siente y naturalmente que lo tiene. Y cuando yo predico en nuestra iglesia el domingo por la mañana y veo la congregación llena, sé que hay muchos que han llorado durante la semana y esa gente necesita ser alentada. Y hay un par de jóvenes que han tenido un problema y han caído en el pecado. Y a esos dos jóvenes los llamamos frente a toda la iglesia y le decimos: aquí están en disciplina porque han cometido un pecado de fornicación. Hemos destruido 2 vidas en vez de restaurarlas. Hay que formar líderes en la Biblia. ¿Me está siguiendo? No es simplemente decirle lo que dice Pablo en Gálatas o en Efesios. Eso hay que trasladarlo a la vida cristiana porque la Biblia revela a Jesús. Y Jesús nunca dejó tirado en el camino a nadie. Lo ha restaurado siempre poniendo a la oveja extraviada sobre sus hombros y trayéndola al redil. Tenemos que enseñar la Biblia. Y la Biblia habla de que el creyente tiene que depender de la gracia. Por tanto, en el liderazgo la advertencia de Pablo es precisamente esto. Permanece, mantente, sé firme ¿en qué? En la gracia. No está diciéndole mantén la fe. Bueno, por supuesto hay que mantenerla, pero descansa en la gracia. La gracia es la acción divina que provee para el que no tiene nada en todos los momentos.
A veces usamos muy mal esa palabra también en la iglesia. Vamos a encomendar a un hombre al pastorado o a la obra misionera. Y tenemos una solemnísima oración y le damos un fuerte abrazo y le decimos: que el Señor te bendiga, te encomendamos a su gracia. Bueno, la gracia de Dios exige que tú ofrendes para ese hombre y que tú proveas para las necesidades de la obra misionera. Yo quiero preguntaros algo, hermanos. ¿Creéis que la Biblia habla de misión o no? ¿Conocéis los misioneros que están en el campo de labor hoy? ¿Hay reuniones en nuestras iglesias de oración misionera? En mis tiempos había reuniones mensuales de oración misionera, donde se leían cartas de personas que venían, yo que sé, de la India, que no conocíamos, pero orábamos por él. Hace unos años, 2 o 3 años, no sé, fue más o menos, estaba en Argentina, en Córdoba, en el campamento de Aventura, de jóvenes. Y hubo una noche de oración misionera. Y alguien puso un vídeo de una misionera que salió de Argentina y que estaba en la India. Elvira Moyano. Y aquella mujer dio su testimonio misionero. Y el que dirigía la oración dijo: vamos a orar y a ofrendar los que puedan, porque la vida de esta mujer, el comer de esta mujer, supone ahora mismo $1,000. No tenemos conciencia clara de la misión. Estamos peleándonos por formas. Estamos discutiendo por sistemas. Estamos dividiendo y fragmentando la obra de Dios que necesita unirse para que pueda funcionar. Ayer mencionaba, o no sé cuándo fue que mencioné, que yo quiero mi instituto bíblico y este otro el suyo en la misma cuadra de la calle, y el otro forma otro instituto bíblico en la otra esquina, y yo quiero alcanzar... ¿Qué estamos haciendo? Los recursos para que la obra de Dios funcione deben ser administrados convenientemente conforme a la Biblia. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, yo tengo que enseñar a depender de la gracia y enseñar que los pastores, los ministros, los hombres a pleno tiempo deben buscar los recursos necesarios. ¿En quién? En el que los llamó a la obra. Y aquí tenemos otro problema. ¿Te llamó Dios a la obra? Dialoga con Él. Imagínate tú, a veces viene una carta, bueno, hoy ya no hay cartas, no hay correo electrónico y tú puedes darle, la marcas en azul y le das al retroceso y desapareció. Pero a veces llega una carta: ora para que el Señor me dé posibilidad de arreglar mi heladera. Estoy poniendo una tontería, nadie pide eso, estoy poniendo un ejemplo. Yo digo, qué tristeza. ¿Quién te llamó a la obra? ¿Yo o el Señor? ¿A quién tienes que decirle el problema? Al Señor. Y ya el Señor va a hacer que llegue a mí tu petición. Los que viven en la obra descansan en la gracia. ¿Lo entiendes? Podría contaros mi experiencia. No lo voy a hacer. 36 años en el pastorado. Cuando yo salí a la obra, era director general de un holding con 13 empresas. Después del presidente del grupo, la voz cantante era la mía. Y lo que hice con mi esposa fue decir, compromiso solemne: nadie sabrá de nuestros problemas por nosotros, solo el Señor. Hay milagros singulares en mi vida, impresionantes. Pero miro el pasado y ¿sabes qué puedo decir hoy? Dios me ha llamado y Él es fiel. He tenido serios problemas en el ministerio, ataques y acusaciones y cosas así. Dios me tuvo que enseñar, ¿sabes a qué? A lo que no puedes aprender directamente leyendo la Biblia, sino una vida de fe. No te defiendas. Ten paciencia.
Y yo decía al Señor, Señor, por favor, tú sabes cómo soy yo, dame paciencia. Me levantaba con otro problema más gordo. Y claro, Dios me decía, vas a aprender paciencia, mientras no tengas paciencia, problemas. Un día me levanté y había una carpeta que yo le llamaría la carpeta de la defensa, porque me han escrito de no sé cuántos lugares, y yo ¿qué hacía? Contestaba, taca, 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 taca. Eso no es cierto, bla, bla, bla. Y yo vi aquello y dije, madre querida, la cantidad de horas que has perdido, Pérez Millos. Y has resuelto, no. Bueno, pero llegó una vez, en mi experiencia, en donde el ataque era furibundo. ¿Sabéis la palabra? Furibundo, ataque frontal. Yo me levanté tan frustrado que no tenía ganas de orar ni de leer. Y me senté en la mesa de mi despacho y dije, Señor, por favor, quiero oírte. Y abrí mi Biblia. ¿En qué salmo? 23. Y yo comencé a leer el Salmo 23. Leía el Salmo mecánicamente. ¿Dónde estaba mi pensamiento? Y de pronto dije, no, Señor, así no puede ser, por favor. Y comencé a leerlo en alto, despacito, y llegué al versículo, hasta el versículo 5 no oí nada. Y llegué al versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y Dios me habló en el texto, no por una visión ni por una revelación, me habló en el texto. Me dijo, vamos a ver, Samuel, ¿qué hay a tu alrededor? Angustiadores, Señor. ¿Y qué hacen los angustiadores? Angustiarme. Bueno, es su oficio, de modo que no puedes evitarlo. Pero él separó los angustiadores, puso una mesa y dijo, siéntate, vamos a dialogar tú y yo. Nunca más me he defendido de nada. Porque yo sé en quién he creído. Necesitamos formar líderes en este entrenamiento que está en la Biblia. Tenemos que enseñar, yo no sé cuándo tengo que terminar. Bueno, porque yo soy terrible. Cuando me engancha un tema y si no estoy en el púlpito que me están señalando, pues esto me voy para allá. Tenemos que enseñarle a los líderes que vamos a formar, a los que pueden predicar la palabra, la humildad. Yo no sé si os dais cuenta que el púlpito de la iglesia es un púlpito en algunos lugares muy arrogante. Conozco personas que han aprendido a escribir el sermón y son buenos oradores. ¿Para qué? Para que lo que dice sea de precisión matemática. Bueno, deja que el Espíritu conduzca. Permite que Dios actúe y te lleve y te desoriente de vez en cuando. Yo no lo suelo hacer, pero yo estoy muy atento a la primera parte del culto en la iglesia. Y hace tiempo que hemos dicho al director de alabanza de la iglesia, no te vamos a decir el tema del domingo próximo. Oramos por el culto y Dios coloca una alabanza impresionantemente conforme al tema. Pero cuando es distinto, yo me pregunto, ¿qué debo decir? ¿Lo que yo pensaba decir o lo que Dios quiere que diga? Y ahí a veces cambio el tema de la mañana sobre la marcha, pero no es habitual. Ahora, a donde yo quiero decir es que tú tienes que enseñar a la gente que la técnica bíblica y la capacidad intelectual y la gramática bíblica es buena en el aula, no en el púlpito. Y yo me asombro de oír sentado en alguna iglesia de vez en cuando a una persona que se levanta y comienza a dar una disertación de griego bíblico desde el púlpito. ¿Lo oísteis alguna vez? Estaba una vez con el doctor Lacueva en Salamanca, fíjate, en Salamanca, no en la universidad. Había unas conferencias, estábamos los dos sentados, predicaba, y alguien se levantó aquella mañana y empezó a hablar y dijo, el verbo está en aoristo ingresivo.
Y la cueva me dio así y me dijo, no sabe griego. Y yo le dije, hombre, dice, pero verás. Terminó la reunión. La gente salió, salimos con él, le saluda y le dice, hermano, permítame, usted dijo que el verbo estaba en aoristo ingresivo. Sí. ¿Y qué es eso? Pues aoristo ingresivo. No, no existe aoristo ingresivo. Hay aoristo primero o segundo, en voz activa, en voz pasiva, en voz media, pero aoristo ingresivo no existe. Le dijo, mire, ¿no será que en el libro donde usted se informó se olvida usted de poner la coma? ¿Cómo la coma? Búsquelo, vuelva a casa y búsquelo. Y verá cómo dice, el verbo está en aoristo, coma, ingresivo. Porque es el aoristo que ingresa a la oración. ¡Oh! Ahora, yo me pregunto, aunque dijese la perfección máxima del griego bíblico, a veces pongo este ejemplo, en el segundo banco está Susana. En el segundo banco está una viejecita, Susana, que ha venido esa mañana llena de reuma en Galicia, por la humedad y los achaques. Se hizo un esfuerzo colosal y se sentó ahí y dijo al Señor, Señor, por favor, necesito oír alguna cosa de ti. Y el predicador le habló del verbo en aoristo. Y ella no sabe si existe aoristo. Lo que esa mujer necesita es una palabra de aliento que pueda entenderla. ¿Me sigues? Del púlpito de la iglesia ha desaparecido la exposición sistemática de la Biblia. ¿Sí o no? Pregunta a una congregación cuánto tiempo hace que no han oído Lamentaciones, la exposición de Lamentaciones, y verás el tiempo que hace. Pregunta a un creyente si en su iglesia se han predicado los profetas menores. Hemos ido reduciendo la Biblia. Algo de Pentateuco porque son historias, Levítico no, por supuesto. Esto, luego después, libros históricos sí, porque oye, hay dinámica y tal y cual, no mucha aplicación, pero conviene conocer la historia, etcétera, etcétera, y nos saltamos a los evangelios, y por supuesto los evangelios sí, pero claro, el capítulo 1 de Juan es un problema, Y además de esto, quiero predicar sistemáticamente y voy a empezar por los evangelios. Congregación, próximo domingo, Evangelio según Mateo capítulo 2. ¿Y el 1? ¿Cómo el 1? Fulano engendró a Zutano, el otro... Oh, ¿qué? Si tú no predicas el 1 de Mateo, nunca sabrás por qué Cristo está vinculado con los gentiles. Y porque ahí hay 4 mujeres que no son judías. Un día pregunté a un grupo de personas en una clase, ¿por qué estas 4 mujeres están ahí? Y uno se levanta la mano, gente, me dice, porque son unas perversas. Rula moabita, Betsabé. Y yo le dije, ¿y tú has leído? Los hombres de ahí son peores que ellas. Necesariamente tengo que exponer la Biblia. Entonces me salto los evangelios, epístolas, Romanos sí. Pero capítulo 9, 10 y 11, no. Y luego Corintios, eso sí, por activa y por pasiva, no importa que no investigue las preguntas, el asunto es que la carta fundamental, y de ahí me voy corriendo y Apocalipsis, bueno, depende cómo, si soy amilenarista o si soy dispensacionalista, así predicaré de una forma o de otra, y ahí la congregación se va sin saber nada. ¿Tú crees en la inspiración plenaria o no? Pregunto. Si crees en la inspiración plenaria, ¿por qué no predicas la Biblia? En nuestra iglesia, hace unos 10 años, tomamos una determinación. Dijimos, alto.
todo ministerio, todo. Paremos. Y vamos a sentar las bases por las que vamos a caminar. Y después de un tiempo de oración, dijimos dos bases fundamentales: oración y Biblia. Programa de enseñanza bíblica para dar la Biblia entera cada 5 años. Y viene este año pasado la encargada de coordinación de escuela dominical de niños, hasta adolescentes, me dice, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Cada vez los niños saben menos historia bíblica. ¿Por qué será? Bueno, porque sus padres no se la cuentan. No hay más historias, seamos honestos. De modo que han trazado, ellos trabajaron en esto, un programa de 5 años para que el niño conozca todas las historias de la Biblia en 5 años. Y cada una de ellas conduciendo ¿a quién? A Cristo. Necesitamos levantar una generación de jóvenes que no se peleen por formas, que entiendan la Biblia y estén preparados en Biblia. Amo las iglesias que mantienen el cumplimiento de las ordenanzas y del partimiento del pan. En nuestra Iglesia Unida de Vigo, todas las semanas partimos el pan, no en un culto especial, en el culto normal de la mañana, recordando que Cristo vive. Pero se me encoge el corazón de ver la división que ha producido esa ordenanza por copas o por copitas. Cuando el simbolismo no está en la copa. Cuando la Biblia dice la copa de bendición que bendecimos, está utilizando un lenguaje figurado, tomando el continente por el contenido. ¿Cuánta gente se ha peleado porque están diciendo vamos a la iglesia y es el edificio? Bueno, no te olvides que cuando la iglesia está reunida, el contenido es la iglesia, el continente es el edificio y el lenguaje te permite que llames iglesia. Y te has peleado, ¿por qué? Por una figura de lenguaje, fíjate tú. Y a medida que el tiempo pasa, la doctrina fundamental va siendo cada vez más desconocida y enseñamos a hombres que no conocen la doctrina fundamental en toda dimensión y se pelean por doctrina general. ¿Qué es eso de doctrina fundamental? Muy sencillo. Doctrina fundamental. Jesús viene, ¿lo crees o no lo crees? Si no crees que Jesús viene, dudo mucho de que creas en Cristo. Jesús viene. Ahora, unos dicen, puede venir ahora mismo. Otros dicen, no, tiene que cumplirse unas señales. Algunos hablan de la extensión del reino en la tierra como el avance absoluto del Evangelio. Otros hablan del reino venidero, único reino, el reino mesiánico del tiempo del milenio. Eso es doctrina general. Eso es lo que produce escisiones, resultado del trabajo de niños en Cristo. Cuando un hombre es sólido en doctrina no discute por esto, ¿verdad? Dice, bueno, no estoy de acuerdo, pero no pasa nada. Si tú quieres una iglesia en tragedia, llénala de niños espirituales. Yo tengo 7 nietos, más 6 que asoció Susana, son 13. Los nietos son un encanto. Sobre todo los pequeños, especialmente cuando el padre se los lleva por la noche. Los niños tienen 3 características: mucho ruido, se pelean por todo aquello que no vale y entran en conflicto de autoridad. Bueno, ahí los tienes en la iglesia. Los niños en Cristo, ruido por todo. Y derechos por todo. Además de mucho ruido,
no me tratan bien en la iglesia. Bueno, no me aman en la iglesia y tú amas. No me consuelan, no me visitan, siempre con la misma historia. Y ensucian mucho los niños, ¿eh? No les deje nada que te verterán la mermelada por el sofá. Ahí tienes a los niños, y Pablo dice, además de esto, son fácilmente arrastrados por todo. Entra un viento de doctrina y se lleva un montón. En Hispanoamérica, yo estoy observando hace tiempo que en Hispanoamérica, especialmente en Argentina, hay grandes corrientes que están invadiendo iglesias y golpeando iglesias. La nueva reforma está haciendo un descalabro en muchas iglesias, porque la iglesia no ha sido formada. La extrema carismática está haciendo otro desastre. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha sido formada. Porque los pastores están entretenidos con devocionales o con altas definiciones del dogma, pero no han formado a las personas. Necesitamos grupos de hogar donde haya media hora de reflexión bíblica bien establecida. Ahí va la gente, ahí se convierte en personas. La iglesia nuestra ha crecido, yo diría un 80, no tanto, pero un 60% de grupos de hogar. Y a veces vienen y dicen, ¿cuándo tenéis el culto de oración? ¿Dónde? ¿En el templo? Sí, nunca. ¿Cómo no tenéis culto de oración semanal? No. No, pero tenemos 14 cultos de oración en las casas. A mí no me importa que venga un día a la iglesia, al templo, y haya 100 personas. Me interesa que haya 250 orando por la semana. Oración, oración, oración. De vez en cuando, muy de vez en cuando, todos los últimos viernes de mes, hacemos una vigilia de oración que comienza a las 9 de la noche y termina cuando termina. Pero una vez al año o 2 veces al año hay 24 horas de oración seguidas. Y no que la iglesia diga, bueno, yo me comprometo a las 4 de la mañana, voy a poner el despertador. No. Vienes al templo para orar a las 4 de la mañana. Este año, a las 7 de la mañana, era muy emotivo ver a una persona que estuvo 3 horas, ella sola, de rodillas delante del Señor, resolviendo su problema. Segunda cuestión, Biblia, y solo Biblia. Y cuando algún predicador viene por ahí y dice, bueno, viene fulano, podría predicar, yo no tengo ningún inconveniente. Pero lo que tiene que predicar es Biblia. Y en el púlpito se ha proscrito cualquier predicación que no sea bíblica. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, cuando tú te sitúas y formas la gente en esta dimensión, Dios actúa bendiciendo. Pongo un ejemplo más y termino. No quiero moleros la mañana. Nuestra iglesia tiene 140 años. Hace 100 años que se estaba trabajando, 100 años, en un pueblo, tratando de abrir una obra. 100 años. Nada, de nada. Y un día dijimos, oye, traigamos una pareja y pongámosla ahí que trabaje. Y vino una pareja fantástica, estupenda. Hoy él está de pastor de la sección española en una de las iglesias bautistas más grandes en Estados Unidos. 3 años ahí. ¿Qué necesitas? Bueno, quiero que venga el grupo musical a visitar las entidades de ancianos. Grupo musical. El grupo de teatro. Grupo de teatro. Que vengan los jóvenes a un esfuerzo evangelístico. Él se incorporó al equipo de básquet
lo deshicieron al principio. Llegaba a casa y no se tenía derecho. Para alcanzar a los 3 años, nadie. Y dijimos, bueno, será que el Señor no tiene pueblo aquí. Y nos fuimos. Y un domingo por la mañana entra un señor a la iglesia y dice, mira, yo vengo trasladado del norte de España para aquí, para un trabajo en Vigo, y estoy cansado de vivir en ciudad, de modo que me he instalado en un pueblecito aquí cercano. ¿En qué pueblo? Redondela, se llama así, en donde por 100 años se ha tratado de abrir obra. Hombre, pues cómo no, puedes venir naturalmente, hay gente que viene más lejos, ven, naturalmente que sí. ¿Y podrías hacer algo ahí en la obra? Bueno, si queréis hacer, cuando se enteró de grupos de hogar, yo abro mi hogar para un grupo de hogar en Redondela. Ya hay 6 bautizados ahí. Dios hace Él su obra, tú no puedes hacerla. La obra de Dios solo la hace Dios. Por eso tenemos que ocuparnos. Y creo que es una asignatura pendiente en todo el mundo y en Argentina. Hermanos amados, líderes de la obra, volved a la Biblia y preparad jóvenes en Biblia. No en la tecnología de la Biblia, en la experiencia de la Biblia. Y Dios hará su obra para gloria de su nombre. Tenemos un tiempo todavía de preguntas, de reacciones a lo que hemos escuchado, para después cerrar con 3 anuncios muy breves. Así que tenemos la oportunidad de hacer las preguntas. Bien. Primero hay que distinguir comunión y colaboración. Si a mí me dicen miércoles próximo campaña de sanidades a las 5 de la tarde, no puedo colaborar porque no creo en eso. Pero si en ese grupo hay personas que han nacido de nuevo, que son salvas mediante la fe, no puedo dejar de tener comunión con ellas porque son mis hermanos en Cristo. Entonces esto es necesario. Se menciona a veces el mundo católico. El Cristo católico es nuestro Cristo. Lo que ocurre es que muchas veces no creen por fe en el Salvador, pero también muchos de los nuestros no han creído por fe en el Salvador. Nosotros no podremos estar en colaboración con aquellos dogmas religiosos que contradicen la Biblia, ¿verdad? Pero no puedo en modo alguno excluir a nadie y decir no es salvo porque yo no lo sé. El único que sabe quién es salvo es Cristo
y el Espíritu Santo de Dios. De manera que Satanás te va a poner siempre, no a ti, cuando digo te va a poner estoy hablando de generalidades. Satanás va a poner siempre delante de nosotros la criba de discernimiento. ¿Son? ¿No son? ¿En relación con quién? Conmigo. Si no son como yo, es que no son. Pues no, señor. Puede ser que sean, y puede ser que muchos que piensen como tú no lo sean. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, ¿no tenemos a Pablo? No, pero tenemos la Escritura. De manera que si alguien viene y me dice que para ser salvo yo tengo que hacer una parte porque Dios ha hecho la otra, le digo, no, señor, porque una cruz suplementada es una cruz destruida. Y Cristo hizo la obra absoluta. Y lo único que demanda es que creamos. Pero eso no me da opción alguna para convertirme en juez y juzgar si es o no es un creyente. Es decir, hermano querido mío, cuando la Iglesia se asienta en la Biblia y se instruye en Biblia, los creyentes crecen, ¿verdad? Y las diferencias van desapareciendo. Mira, en España hay una zona que se llama la meseta. En la meseta se siembra trigo. Cuando tú vas por la meseta, el otro día veníamos Susana y yo, en la época en que ya están los campos recogidos y todo esto, tú ves perfectamente los linderos de los campos. Esta finca es así. Cuando tú pasas en pleno verano por Castilla y el trigo está arriba, ves una sola finca, porque el trigo ha madurado. De manera que la necesidad urgentísima que tenemos no es tanto en definir si aquellos son o no son, en hacernos crecer a nosotros para que podamos ayudar también a ellos. Y en este sentido, yo no puedo romper mi comunión con nadie, pero puedo no colaborar con algunos. Mi nombre es Gabriel. Quería, de ser posible, usted no nombró recién, no habló acerca de la exposición temática, al menos directamente, pero si puede hacer o marcar alguna diferencia sustancial que haya a la hora de ayudar a la enseñanza para otros entre la temática y la expositiva. Yo no concibo exposición sino expositiva, y la temática tiene que ser expositiva. Puede decirme, quiero que hables, yo qué sé, de matrimonio. Bueno, yo voy a hablar de matrimonio, pero lo que voy a hacer es exponer lo que hay en la Biblia sobre matrimonio. Entonces es temática, pero es expositiva. O puedo tomarme todo Efesios desde el principio hasta el final y exponer versículo a versículo. Al final habré hablado de matrimonio, pero también de salvación y de otras cosas. De manera que lo que yo no puedo admitir es la predicación que contenga un versículo de apoyo y luego sean ideas personales del expositor. Biblia en la temática, en la expositiva, en la devocional, en todo. Biblia y solo Biblia, porque cuando no hay Biblia, no es Dios que habla, es el predicador. Buen día. Mi nombre es Norma Ruiz. Yo soy directora de culto del municipio de Cruz de Paz y estaba escuchando atentamente su taller que refiere a que todos los que somos pastores o tenemos algún cargo de liderazgo tiene que estar solo explayado en la Biblia, que hay que tener estudio y hay que leer la palabra y hay que estar interiorizado. Me encontré con un caso dentro de mi ciudad a raíz de hacer un censo de diferentes congregaciones. Nosotros le preguntamos a cada denominación cómo se preparan, qué herramientas utilizan. Y me llamó la atención que una iglesia evangélica de nuestra ciudad, que paralelamente a su trabajo, vamos a decir, congregacional o de lectura de la palabra, tiene un colegio primario, secundario, en donde se prepara a la gente universitariamente, y diría que hasta el alto nivel de estudio es tremendo, porque salen directamente a universidades grandes y de mucho renombre. Pero al momento de censarlo le pregunté,
pastor, ¿ustedes cómo tienen estudio bíblico? No. ¿Cómo no tienen estudio bíblico? El ABC del Evangelio no le enseñan, hacen células, no. Digo, ¿y cómo preparan a sus pastores? ¿Cómo preparan a sus líderes? Nosotros tenemos oración y contacto con el Espíritu Santo. Pero como no tienen seminario, no preparan, dicen no. Y me llamó poderosamente la atención lo paradójico, que para la vida preparan con excelencia a la gente para una profesión o para algo, y por el otro lado no preparan a la gente con la Biblia. No voy a decir el nombre de la denominación para no... No. Para mí fue muy confrontativo porque yo venía haciendo un censo, por ejemplo, con los católicos. Un cura, ¿dónde estudió, padrecito? ¿Dónde se preparó? Y en Roma, me preparé acá, allá, en Venecia, para aquí, para allá, en Estamburgo, después, pero hice un curso allá en otra parte. Y lo paradójico, la antítesis del otro, encontrarme con un pastor que me dice, no, nosotros no estudiamos la Biblia. Dos cositas rápidamente. Sí. Cuando una persona dice que depende del Espíritu Santo y de Dios para enseñar, se ha equivocado de plano. Porque están tomando un versículo en donde Cristo dice que cuando seáis llevados a los tribunales, no tengáis problema de prepararos, porque el Espíritu os dará qué cosa de... Pero eso es completamente distinto. Para poder predicar tienes que leer la Biblia, y no puedes enseñar Biblia si no lees el pasaje que vas a utilizar como mínimo 10 veces. No se te ocurra ponerte a estudiar un pasaje si no lo has leído 10 veces, por lo menos. Segunda cuestión, segunda gran equivocación en esa forma de pensar. En la Universidad de Oxford, en Inglaterra, hace tiempo, el decano, el rector de la universidad, fue consultado por los profesores para hacer un regalo a los alumnos que se graduaban. Tenían la costumbre de regalarles algo. Y el hombre dijo, bueno, regalemos una Biblia. Una Biblia. A licenciados en filosofía y letras, a licenciados en arte, sí, una Biblia. ¿Pero por qué? Regalemos una Biblia y yo voy a decir en público la razón. Bueno, fulano de tal, título, Biblia. Y al final el rector dijo, la universidad regala una Biblia porque la universidad hace científicos, pero solo la Biblia hace sabios. Y la sociedad de hoy busca técnicos, pero no sabios. Y cuando tú olvidas de hacer sabios, tienes técnicos que muchas veces son un fracaso social. Hay muchos movimientos que están fuera de las iglesias locales, sean ministerios, organizaciones, eventos, en nombre de la comunión o tratando de tener comunión con todo el pueblo de Dios, la iglesia local muchas veces se siente afectada porque se distraen muchos dones, tiempo, a veces recursos económicos. ¿Cómo compatibilizar lo que es la iglesia local con su ministerio y misión sin dejar de participar, y especialmente la parte de los jóvenes donde por ahí no entienden esto, porque ha habido un fuerte mensaje que como todos somos uno, todos tenemos que estar haciendo lo mismo? Bueno, no todos tienen que hacer lo mismo porque la riqueza de la iglesia, entre otras cosas, está en la diversidad. Tenemos una familia en donde haya 5 hermanos vestidos de gris todos y con la corbata azul, es muy, muy raro. Y hablando además todos la misma cosa, peor todavía, porque no hay. Pero, esta es una cosa, pero las iglesias locales tienen que entender claramente 2 cosas. Primero,
La iglesia local, en el concepto de Pablo, es la iglesia metropolitana. ¿Qué herejía dices, Pérez Millos? Explico. En la iglesia, en la ciudad de Corinto, hay iglesias en las casas, ¿verdad? Bien, Pablo nunca escribió una carta a la iglesia en la casa de Ananías, no, Priscila y Aquila, pobre Ananías, sí se murió. Priscila y Aquila, nunca escribió eso. Escribió una carta a los corintios y menciona el grupo que se reunía allí. En la casa de en la casa de Filemón se reúne un grupo de la iglesia de Colosas, pero nunca escribió una carta a la iglesia en casa de Filemón, escribió a la iglesia en Colosas. Y cuando Pablo deja a Tito en Creta, no dice que te he dejado en Creta para que establezcas ancianos por las iglesias, para que establezcas ancianos por las ciudades. Luego el concepto de Pablo es muy sencillo. La iglesia de Cristo en Buenos Aires es la iglesia en Buenos Aires. Total. ¿Qué tienen que hacer los líderes? Reunirse, entenderse, reflexionar y saber qué cosa tienen que hacer. Esto evitaría que entidades paraeclesiales que se sirven de la iglesia y no sirven a la iglesia, vivan de las iglesias a quienes pueden engañar. Pero no es lo mismo una manifestación religiosa evangélica en la ciudad de Buenos Aires que sale en la televisión española, donde hay miles de personas que se reúnen para algo concreto, que 5 hermanos juntos que van al ayuntamiento para pedirle un local para cantar el domingo por la tarde. No sé si me estáis entendiendo, a veces yo exagero mucho. Por tanto, es hora de que la iglesia comience a reflexionar. Los líderes comiencen a reunirse, por lo menos de vez en cuando. Comiencen a orar por algo concreto y se exhorten y alienten los unos a los otros para que las iglesias tengan una dinámica de funcionamiento correcto. Claro, si hay una marcha cada domingo y yo tengo que suspender el culto cada domingo, digo, no, esto no, pero hay que organizarse. Y tanto problema tienen los que, no teniendo otra cosa que hacer, organizan marchas, como los que teniendo que asistir de vez en cuando, no lo hagan. ¿Me estáis entendiendo? Hay un equilibrio bíblico y es mantener la comunión y el testimonio y relacionarse los unos con los otros para edificación del cuerpo de Cristo y para extensión del reino de los cielos. Mira, la expresión dinámica de gozo puede manifestarse de muchas maneras. Cantamos a veces en el mundo súper conservador, quiero levantar mis manos, y las agarramos debajo del banco, no sea que me la vea levantar. Y decimos que, ahora, otra cosa es el desorden, que no está en la Biblia. Se justifica diciendo que David saltaba. Bueno, lo que David estaba era acompañando la marcha congregacional por la calle y expresando su gozo porque estaban llevando el arca. Hay iglesias que tiran a las personas al suelo. ¿Lo visteis alguna vez? Parece ¡pum! Al suelo. ¿Y cuál es la razón bíblica para eso? ¿Ha hecho Cristo eso alguna vez? El Evangelio me dice que los únicos que caían, porque te van a contestar, no, se caen al suelo delante del poder del Señor. Los únicos que caían al suelo
delante del poder de Jesús eran los endemoniados. Ningún sano lo hizo. Sí, se cayeron aquellos en el huerto cuando dijeron, bueno, ¿y qué les contestó Jesús? Yo soy ego eimi. Y eso es el título divino. Y caen al suelo. Solo eso. Hechos de los Apóstoles, nada. Epístolas, nada. No se lee de eso en ningún lugar. Porque una cosa es la vivencia del espíritu y otro la vivencia de la emoción. Y la sugestión de masas es tremenda. Yo estuve una vez en un lugar en donde, perdona, me han contado jóvenes de nuestra iglesia que estuvieron una vez en un sitio donde por 20 minutos se repitió en grupo la misma frase. Una frase, otra. Al cabo de 20 minutos, todo el grupo está fuera de sí. Y ese grupo hace lo que tú quieras. Saltar por encima de los bancos o caerse al suelo. Hermanos míos queridos, lo primero que tiene que haber en una reunión es lectura bíblica, oración y alabanza profunda al Señor. Y todos esos extremos caen por su peso porque no se sustentan en el Espíritu.